¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al curso de Desarrollo Personal, Productividad Profesional y Empleabilidad. Ante todo, agradecerles por estar acompañándome en la sesión de hoy. Ya estamos llegando al final del curso. De hecho, falta muy poquito. Agradezco a todos los que han estado acompañándome en cada una de estas sesiones y felicitarlos porque de alguna manera se han dado paso a ir construyendo estas habilidades que a veces pensamos que no son valiosas, pero que por el contrario, si queremos mejorar nuestra productividad profesional, queremos potenciar nuestra productividad profesional y queremos potenciar nuestra empleabilidad, ayudan de mucho. Antes de empezar, voy a conectarme a través del Facebook para estar mucho más cerca de ustedes. Si en caso tienen que hacer algún comentario, quieren hacer alguna pregunta, me conecto y empezamos. Denme un par de segundos, por favor. Ingreso, inmediatamente empezamos la sesión. Bienvenidos. Ya, excelente. Ahora sí, perfecto, ya estoy conectada con ustedes. Bueno, como les decía, les agradezco su participación en la sesión de hoy. En realidad, este curso fue diseñado para el público en general que quisiera desarrollar sus habilidades blandas o conocidas como soft skills, que como les mencionaba, a veces pensamos que no son tan relevantes, que de repente tener conocimientos más técnicos o profesionales es mucho más valioso, pero, y por esta misma razón las dejamos de lado, pero por mi experiencia y lo que he podido ver también, y lo que he podido experimentar yo misma, eh, realmente las habilidades blandas son altamente necesarias, porque si queremos lograr el éxito, es necesario que podamos usar nuestras habilidades blandas para que puedan guiar y conducir de manera efectiva nuestras habilidades técnicas. De hecho, siempre pongo el ejemplo de ese doctor que no solamente tiene que ser bueno para encontrar la enfermedad o para encontrar el diagnóstico específico de un paciente, sino que también tiene que tener las habilidades para poderse sentar en una consulta y poder comunicar al paciente qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, tan importante como tener los conocimientos es poder también, a su vez, poder guiar estos conocimientos a través de nuestras habilidades blandas. O piensa en un líder, por ejemplo, si ustedes son jefes de algún grupo, de alguna área, tan importante como ejecutar el trabajo o tener los conocimientos para poder ejecutar el trabajo, es necesario también saber cómo poder lograrlo, ¿no? ¿Qué va a direccionar y qué va a lograr que lleguemos a ese momento? Denme un segundo, por favor, es que me he desconectado y para mí es importante estar con ustedes en caso tengan que hacer alguna consulta. Denme un segundo, por favor. Perfecto, ahora sí. Entonces, ya sabemos a quién va dirigido el curso y como les decía, lo que hemos hecho es un conjunto de habilidades que son las más importantes para poder desarrollar nuestra productividad profesional y también poder mejorar nuestra empleabilidad. ¿Y a qué nos referíamos con empleabilidad? Lo explicamos en una de las primeras sesiones. Claramente la empleabilidad no es lo que nosotros conocemos como búsqueda de trabajo necesariamente. La empleabilidad es una actitud que te permite mantenerte con trabajo a través del tiempo, ya sea porque creas tu propio emprendimiento, porque trabajas de manera dependiente, porque trabajas de manera independiente. La empleabilidad va más allá del entorno, más allá de los cambios que puedan surgir, porque es una actitud que debemos mantener de manera constante en donde entendemos que nosotros somos nuestro mejor negocio. Y como tal, es importante que nos potenciemos constantemente y aprendamos también a publicitarnos. Entonces, al momento de potenciarnos, no solamente es adquirir conocimientos técnicos, sino poder adquirir, digamos, estas herramientas que nos van a
permitir conducir y dirigir de manera correcta todos los conocimientos que tenemos, a través de la buena comunicación, a través de la inteligencia emocional, a través de la gestión de conflictos, a través del autoliderazgo, que es la capacidad de poder liderarte, de priorizar, en fin, un sinnúmero de habilidades que podemos tener nosotros mismos para poder ejecutar bien nuestro propio aprendizaje. Y eso es un poco lo que hemos visto a través de este curso. Hemos hecho un compendio de estas habilidades que de poco en poco, si logramos desarrollarlas, porque lo bueno es que se pueden desarrollar, podemos sacar la mayor eficiencia, la mayor efectividad de nuestras propias habilidades intelectuales, de nuestras propias habilidades y conocimientos técnicos. Hoy, específicamente, en esta sesión, vamos a hablar sobre la resiliencia y la mejora continua y cómo esto es importante profesionalmente, cómo esto es importante en un negocio y cómo esto es importante también cuando hablamos de nosotros como personas, para nuestra empleabilidad. Pero antes de llegar específicamente a este tema, como ya saben, y los que me han seguido acompañando, vamos a hacer un pequeño resumen de la última sesión que vimos, tratando de recordar, porque recuerden, las habilidades blandas se desarrollan no solamente con textos y teorías, se desarrollan a través de hábitos, con prácticas constantes, diarias, o hablando de este tema de manera constante hasta que uno empieza a adquirirlas dentro de su forma de vida. Mi nombre es Ximena Briceño, soy consultora, me dedico a asesorar empresas en estos temas de planificación estratégica para poder mejorar su productividad y su rendimiento. Soy docente aquí en CAMEX de este curso, de la cual me siento muy contenta, y también de otras instituciones, y soy emprendedora, al igual que muchos de ustedes que podrían estar viendo esta sesión. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué vimos en la última sesión? Para tratar de hacer un pequeño recordaris. En la sesión pasada hablábamos un poco de tratar de convertir o, bueno, gestionar los cambios de manera positiva, entender que los cambios son buenos y tratar de encontrar las oportunidades dentro del cambio. De hecho, veíamos que la palabra cambio significaba la acción o el efecto de cambiar, y que el cambio es un proceso a través del cual se pasa de un estado a otro, generando modificaciones o alteraciones de carácter cuantitativo y cualitativo. Esto sucede tanto en individuos, grupos, equipos, departamentos, empresas, etc. Actualmente, si no somos conscientes o no interiorizamos de manera certera que vivimos en un cambio, no vamos a ser capaces de hacerle frente a este cambio y de poder encontrar oportunidades. Hay mucha gente que es un poco reacia al cambio. Es más, es parte o característica natural del ser humano resistirse un poco al cambio, ¿no? Dudarlo un poco, sentir un poco de incomodidad, y es porque es difícil salir de nuestra zona de confort. El tema está en que si queremos ser, o sea, incrementar nuestra empleabilidad, potenciarnos a nosotros como personas, necesitamos, al igual que las empresas, tener una ventaja competitiva, es decir, estar un paso adelante de los demás profesionales, de los demás trabajadores. Y si por naturaleza el ser humano se resiste al cambio y nosotros queremos estar un paso adelante, no podemos resistirnos a este cambio. Por el contrario, tenemos que ver este cambio como positivo, tenemos que ver este cambio como una suerte de oportunidad. Y es aquí donde vamos a alcanzar no solo el éxito profesional, sino el éxito personal, porque nos vamos a abrir un mundo que antes nos sentíamos reacios a siquiera intentar mirar. Actualmente vivimos en un constante cambio. Es necesario enfrentar los cambios de forma adecuada para tener éxito profesional. De hecho, no solamente es decir, bueno, pues ya, sobreviviré ante el cambio. No, es necesario tratar de usar esta frase que hace mucho no me gustaba tanto, déjenme decirles, que es tratemos de ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. En vez de ver, este vaso está medio vacío, me voy a quedar con sed, ¿por qué no empezamos a ver que está medio lleno y que en realidad en lo poco que hay podemos encontrar una oportunidad?
o en eso nuevo que hay podemos encontrar una oportunidad. Cuando hablamos de cambios, es indiscutible poder utilizar este concepto, que es el Kaizen. Kai significa cambio y Zen significa para mejorar. Este es un término japonés que se utiliza cuando hablamos de la mejora continua. El tema aquí es, ¿realmente nos atrevemos a abrazar el cambio? Hay empresas que lo mencionan abiertamente, dicen, sí, nosotras somos empresas que abrazamos el cambio, o nosotros como personas, pero apenas estamos trabajando y hay un cambio, se cierra un área, se abre otra, o se abre una nueva unidad de negocio, empezamos con esta sensación de que no lo vamos a lograr, empiezan los temores, empieza la incertidumbre. Pero ¿qué pasa si cambiáramos nuestro mindset, nuestra capacidad de pensar en sensaciones y dijéramos, ok, veamos este cambio como un reto del cual pudiéramos sacar alguna oportunidad? Y les cuento una historia muy pequeña, que de hecho la mencionamos en la sesión pasada, que es lo que sucedió con Kodak. Kodak, ustedes saben, hace unos años era un monstruo, sobre todo porque su negocio no estaba en sí en las cámaras, sino estaba en, digamos, ese rollito que vendían y que luego tenían que, a partir de esto, sacar la foto, ¿no? Ese era el negocio de Kodak. De hecho, habían tiendas de Kodak por todo sitio para revelar las fotos a través de este rollito. Entonces, la venta del rollito más el hecho de revelar las fotos era lo que hizo que Kodak tuviera mucho dinero. Pero a partir de ese tiempo, un trabajador de Kodak presenta ante el directorio un prototipo de cámara digital. Obviamente, Kodak se impresionó porque era un muy buen prototipo, era una muy buena innovación, pero le dijo, ok, muchas gracias por tu intento, está todo muy bien, te llamaremos más tarde al miembro del equipo, y guardaron este prototipo en el almacén. ¿Por qué lo hicieron? Porque obviamente este prototipo los asustaba. En cierta medida, sacar este prototipo a la luz y venderlo quería decir que iban a empezar a existir cámaras que no necesitaran del rollito. Y el negocio de la venta del rollito y el negocio del revelado de estos ya no lo iban a tener. Entonces, ¿qué hizo Kodak? Por temor al cambio, escondió este prototipo, no quiso que el mundo se enterara y lo tuvo en su almacén y siguió vendiendo y revelando. No pasó mucho tiempo más allá y una empresa de la competencia obviamente generó, porque los cambios existen, la innovación existe, la tecnología existe, y si no la saca uno, la saca otro, sacó su prototipo de cámaras digitales. El tema es que a este sí le hicieron caso y salió a la luz. ¿Y qué pasó? Actualmente todos usamos la cámara digital. Ya ni siquiera cámara, incluso usamos el celular. El tema aquí es que Kodak no supo abrazar el cambio, eso que decimos tanto como empresas. ¿Y qué terminó pasando? Se fue a la quiebra. Esto mismo, si lo extrapolamos a nuestra realidad como personas, como profesionales, no podemos etiquetar esa frase como si abrazamos el cambio cuando en verdad no lo hacemos. Es necesario hacerlo para estar un paso más adelante, para no perdernos de las oportunidades, para estar vigentes, para tener esta ventaja competitiva. De repente ustedes me dicen, Ximena, pero ¿por qué me das el ejemplo de un negocio si en este curso estamos hablando de habilidades personales? Y es porque empecé diciéndoles que la empleabilidad era una actitud donde cada uno de nosotros entendía que somos nuestro mejor negocio ante cualquier emprendimiento que tengamos, ante cualquier empresa en la que trabajemos. Nosotros somos nuestro mejor negocio. Entonces, si somos nuestro mejor negocio, y estoy contando un ejemplo de Kodak, no podemos nosotros mismos sabotearnos por temores, por no querer intentar algo nuevo, por temor a fracasar. Porque si no lo intentamos, no confiamos en nosotros, estamos cerrando la puerta de todas esas oportunidades que podamos querer alcanzar, porque nos mantenemos en nuestra zona de confort. Y aquí copio una frase que me gusta mucho, que es de Buda, de las frases que se sacan de Buda, y dicen, en el universo hay una ley que no cambia. Y es la ley de que todas las cosas cambian y de que nada permanece. Entonces, hay dos cosas de las que siempre vamos a poder estar seguros. Uno, que la muerte existe.
Y dos, que los cambios nunca dejan de cambiar. Si esto es algo que sabemos respecto a los cambios, que hay una ley que nunca cambia, y es que todas las cosas cambian, ¿por qué huir al cambio? ¿Por qué no adaptarnos, ser mucho más flexibles y aceptar los cambios en cada una de las decisiones que tomemos? Sabemos que los que van a sobrevivir o los que han sobrevivido en nuestra especie no son ni los más fuertes, no son los más inteligentes, sino son aquellos que son más flexibles y más capaces de adaptarse a los cambios. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Surge una pandemia, el tiempo de frustrarnos, de entristecernos, eh, no debe ser mayor a 5 segundos, porque ya debemos cambiar nuestro chip, ya debemos estar un paso adelante y ver qué debemos hacer. Para eso es importante conocernos, por eso una de las primeras sesiones que tuvimos es la inteligencia emocional, poder cuidar nuestras emociones, aprender a controlarlos, a redirigirlos. Hay distintos factores que pueden influir en que a una persona le resulte más complicado cambiar o adaptarse a los cambios. Algunos de estos factores son la atención selectiva, temor a lo desconocido, razones económicas, necesidad de seguridad, control, influencia, incluso los hábitos adquiridos, la propia personalidad. Pero al fin de cuentas, estos algunos factores que pueden impedirnos en cierta manera o ser algunas de nuestras justificaciones para no adaptarnos al cambio, es importante que salgamos de nuestra zona de confort. Salgamos de ese círculo que conocemos y en el cual nos sentimos tan protegidos. Porque mientras no salgamos, estamos ciegos a lo que el mundo puede ofrecernos. La zona de confort hace referencia a esa zona donde nos sentimos seguros, en la que pensamos que controlamos o que nada se nos escapa. Pero solo lo pensamos, porque a veces se nos escapan las cosas. Donde sentimos que tenemos conquistado y donde lo tenemos todo aprendido. El tema aquí es que cuando caminamos fuera de los límites existentes de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, de nuestros hábitos, empezamos a sentirnos ansiosos. Cualquier cambio en nuestra zona de confort es incómodo, y eso yo lo entiendo. La incomodidad nos indica que hemos ido más allá. Entonces, cuando empecemos a sentirnos incómodos, eso es una buena señal, porque estamos yendo más allá de nuestra zona de confort. Si no cambiamos, si no hacemos frente a estos cambios, estamos quedando obsoletos. Y eso no puede ser posible en alguien que quiere mejorar su productividad y en alguien que quiere volverse más empleado. ¿Cómo podemos trabajar para salir de nuestra zona de confort? Y con esto ya termino el resumen de la sesión pasada. Primero, identifica hasta dónde llega tu zona de confort, ¿no? Es bueno saber nuestros propios límites. ¿Qué cosas normalmente evitas hacer? Es la respuesta más sencilla a tus límites. Comienza a hacer pequeñas cosas de forma diferente. Aprende algo o haz cosas nuevas. Por ejemplo, apúntate a un curso que nunca pensaste. Por ejemplo, estar en este curso es hacer algo diferente. De repente nunca pensaste estudiar cosas que a veces la gente piensa que son un poco extrañas, ¿no? Más fácil es estudiar de repente finanzas, Excel, etcétera, es como que mucho más directo, pero hablar de esto parece un poco etéreo, pero al final terminas poniéndolo en práctica y empiezas a notar cómo esto empieza a cobrar sentido y eleva tu productividad. Márcate objetivos SMART. Ten conciencia de cuáles son los objetivos a los que quieres llegar. Visita de vez en cuando tu zona de confort para buscar los recursos que ya tienes, aquellos que ya aprendiste. Fórmate para encontrar aquellos recursos que necesitas y no tienes. Mira cuáles son tus debilidades y en base a eso empieza a formar. Son algunas de las formas en las que puedes trabajar para salir de tu zona de confort. Pero a eso no hemos venido a la sesión de hoy. Esto es un poco de resumen de lo que vimos en la sesión pasada. De hecho, si quieren ver un poco más de lo que vimos, los invito a poder revisar la sesión. Les recuerdo que Camex graba cada uno de estos videos y los cuelga en el Facebook para que los puedan revisar en cualquier momento. Revísenlos, sé que les va a ser de mucha ayuda. Y recuerden siempre esto, las habilidades blandas se alimentan de hábitos. Si ustedes quieren mejorar su trabajo en equipo, quieren mejorar su gestión del cambio, quieren mejorar todas estas habilidades, tienen que hacer
pequeños trabajos diarios y en cada una de las sesiones hay consejos que les pueden permitir hacer esta práctica diaria. Si ustedes practican esto de manera constante, esta habilidad se va a ir desarrollando, van a ir alimentando poco a poco la habilidad y van a notar cómo esto va a ir elevando su productividad. Ahora sí, empecemos con la sesión de hoy. O vayamos al foco de la sesión de hoy. El objetivo es, al finalizar esa sesión, vamos a lograr entender la importancia de incrementar nuestra resiliencia a través de distintos casos y conceptos y cómo esto puede ayudarnos como ventaja competitiva para nuestra empleabilidad y desarrollo personal. Para eso, les pongo una imagen que de alguna forma explica, solo con el hecho de mirarla, qué es la resiliencia. De hecho, si pueden escribirme en el Facebook y comentarme qué creen que es esta imagen, me ayudaría mucho para poder introducir este tema. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Claro, no me digan carita feliz, por favor. Esa carita feliz es un objeto. ¿Qué objeto es? ¿Pueden llegar a identificarlo? ¿Que lo conocen? De repente las personas que están conectadas en Zoom podrían mencionarme si conocen el objeto que se está viendo en pantalla. Bueno, si estás viendo este video de manera grabada, me imagino que de repente ya has podido identificar qué objeto es. Y claramente son esas bolitas antiestrés. Esas bolitas que cuando nos sentimos ansiosos, estresados, necesitamos tener esa sensación de cogerlas y aplastarlas con un poco de fuerza para poder ir aligerando nuestra energía y sentirnos más tranquilos. Son esas pelotitas antiestrés. De hecho, si ven la mano de la persona que está agarrando esa pelotita, están sintiendo, se dan cuenta que es una bolita, una pelotita antiestrés. ¿Cuál es una de las características de las pelotitas antiestrés? Si se dan cuenta, cuando ustedes aplastan las pelotitas antiestrés y las sueltan, la pelotita se queda ¿cómo? ¿Aplastada o regresa a su forma natural? ¿Qué pasa con las pelotitas antiestrés? Si nosotros las aplastamos con fuerza y las soltamos, ¿qué sucede? ¿Regresan a su estado natural o quedan aplastadas? Quedan con rasguños, quedan deformes. ¿Qué sucede con la pelotita antiestrés? Exacto. Si se dan cuenta, cuando uno aplasta una pelotita antiestrés, por más fuerza que ejerza y la suelta, lo que empieza a suceder es que esa pelotita regresa a su estado natural sin ninguna herida, sin ninguna deformación. Automáticamente es capaz de volver a su estado natural. Cuando hablamos de una pelota antiestrés, hablamos de resiliencia. O digamos, la acción que realiza una pelotita antiestrés es resiliencia. Es esa capacidad de poder regresar a nuestro estado natural a pesar de las adversidades que pueda tener la vida, a pesar de las adversidades por las que podamos estar pasando, es tener esa capacidad de volver a nuestro estado natural y continuar. Que no importa cuánto la vida, las situaciones, nuestro entorno nos estruje, no importa cuántas adversidades tengamos que superar, tengamos esa capacidad de regresar a nuestro estado natural, de regresar a nuestro estado anterior, sin heridas, sin rencores, sin frustraciones, y podamos hacer un paso adelante y seguir adelante. De repente reinventarnos, de repente buscar nuevas oportunidades. La elección puede ser muy distinta, pero lo que sí es claramente una evidencia de la resiliencia, es esa capacidad de regresar a nuestro estado natural. Para eso, para explicarlo mejor, voy a usar algunos ejemplos. Déjenme que otra vez se me ha desconectado. Vamos a ver algunos ejemplos para poder explicar con mucho mayor detalle
¿Qué es la resiliencia? A ver, un segundo, por favor, mil disculpas. Veamos el primer ejemplo. ¿Qué empresa es? Ahí dice el nombre. ¿Qué recuerdan? ¿Quién recuerda esta empresa? De repente los que son muy, muy jóvenes no la pueden recordar, pero sí, confío en que ustedes sí la recuerdan, aunque algunos de ustedes la recuerden. ¿Alguien en algún momento logró ir a Blockbuster? ¿Sí? ¿Recuerdan? Esta cadena de arrendamiento de videos. Claro, excelente, Elio, que rentaba, ¿no? DVDs, VHS incluso. Entonces sí la conocen. Mi pregunta es, ¿qué pasó con Blockbuster? Blockbuster en el año 2004 tenía alrededor de 60.000 trabajadores, alrededor de 9.000 tiendas en todo el mundo. Era un boom. Todos querían alquilar sus videos en Blockbuster. 4 años después, en el 2010, a ver, ¿no? Excelente, discúlpenme, es que se me fue el internet y quiero aprovechar en saludarlos. Hola Carlos, Inga, gracias por comentar. Gracias, hola Juan Pérez, ¿cómo estás? Gracias por comentar. Perfecto, los dos con sus comentarios, perdón que no pude comentarlos antes. En una tienda de alquiler de películas, excelente. Entonces, ahora sí, pensemos en Blockbuster. Blockbuster en el año 2004, como les comentaba, tenía 60.000 tiendas alrededor del mundo, casi 9.000 trabajadores en todo el mundo. Era un boom en su momento, todo el mundo alquilaba en estas tiendas. Esto fue en el año 2006. Perdón, en el año 2004. 6 años después, en el 2010, Blockbuster va a la bancarrota. Resumen, no pudo competir con Netflix. No lo supo ver, no tuvo esa capacidad de reacción. No solo no tuvo capacidad de reacción, quizás tampoco abrazó el cambio. Pero lo que sí es seguro es que no tuvo resiliencia. Y ojo, no confundamos la resiliencia con la capacidad de reinventarnos. Poder reinventarnos es una decisión a partir de manejar nuestra resiliencia. Muy bien, Eli, surgió Netflix. Blockbuster se encontró en un momento en donde sus acciones cayeron porque Netflix empezó a tener la delantera. O sea, en Netflix tenías mucha más exposición a más opciones de video de una manera más digital, de una manera en donde ya no tenías que ir, pagar, ir, entregar los videos, pagar moras si te olvidabas de entregarlos. En fin, Blockbuster era mucho más trabajoso. Y Blockbuster fue estrujado como esta pelotita que vimos, esta pelotita antiestrés, por su entorno, por miles de adversidades. El tema es que cuando lo soltaron, no pudo volver a su estado natural. No pudo tomar acción, no pudo evitar rencores, no pudo sostenerse a través de este entorno y tomar una decisión, reinventarse, abrir otro local, hacer algo diferente, hacer algo distinto. No lo hizo, no tuvo resiliencia. Y vemos el ejemplo de una gran empresa, 60.000 tiendas, 9.000 trabajadores alrededor del mundo. Veamos un ejemplo, este es un ejemplo claro de no resiliencia. Veamos otro ejemplo, que sé que van a conocer y es más cercano. San Antonio. ¿Quién de ustedes ha podido consumir en estas cafeterías o conoce estas cafeterías? Estoy segura que la mayoría. O la conocen o han consumido. En esta media, entre cafetería, medio restaurante gourmet. El tema de San Antonio en la pandemia fue un suceso que llamó mucho la atención. Y es que ustedes saben que al inicio de la pandemia, aquí en nuestro país, con la cuarentena, muchos locales, sobre todo de entretenimiento y de alimentos,
fueron cerrados porque no podían funcionar, ya que el contagio se daba mucho en estos locales. Y a través de esto surgieron, por ejemplo, como una cadena de cines que fue demandada a través de la prensa por no pagar a sus trabajadores, por votar a sus trabajadores, y así surgieron muchos ejemplos negativos. Pero en el caso de San Antonio fue una empresa que entendió la situación, fue estrujada, como el ejemplo de la pelotita antiestrés, ante las adversidades, porque definitivamente no les estaba yendo bien, pero entendieron que no podían deshacerse de sus trabajadores, no podían dejar todo el trabajo que habían hecho durante todos estos años de lado, no podían simplemente tomar la decisión de quebrar. Y así como esta pelotita antiestrés que es estrujada, que es, digamos, a la que se le ejerce mucha presión y que en cierta medida eh, podría, al ser soltada, no regresar a su forma natural, San Antonio, al momento de ser estrujado y soltado, decidió regresar a su estado natural. Y una de las decisiones que tomó fue reinventarse. San Antonio empezó a abrir mini markets, fue uno de los primeros, si no fue el primero, que empezó a abrir mini markets en sus restaurantes. No podían vender comida, sino lo que hacían, no podían vender comida como restaurante, lo que hacían era vender insumos. Y las personas que habían sido mozos antes eran las personas que empezaron a vender. Este fue un claro ejemplo de resiliencia, que utilizó la reinversión como una estrategia, se reinventó como estrategia para seguir adelante, pero fue resiliente. Pudo también hacerlo de blockbuster, echarse a llorar, frustrarse y decir, no es mi culpa, es la pandemia, no puedo hacer nada, no les puedo pagar, tengo que votarlos, o como estas cadenas de cines. Pero en vez de eso, decidió estar un paso adelante, decidió regresar a su estado natural, tener esa fuerza para seguir adelante. Entonces hemos visto un caso negativo de resiliencia, en donde la resiliencia no se da, y hemos visto un caso positivo de resiliencia. Y ahí vamos a ver un caso más, que es uno de los casos que a mí más me toca, porque es uno de los trabajos que más conocemos, pero que más ignoramos, pero a su vez es uno de los más resilientes. Lo que vemos en pantalla es un heladero. Claramente todos nosotros en algún momento hemos comprado un heladero. Y no hay trabajo más resiliente que este. De repente no somos conscientes, pero los heladeros pasan por adversidades día a día, hora tras hora. Y lo hacen todo el año. Por un lado, tienen un trabajo totalmente estacional, porque no necesariamente pueden vender o el helado va a ser su producto core en todo el año, porque no todo el año hace calor. Lo pueden vender, pero no necesariamente es lo que más van a vender todo el año. Y en principio, por ver un caso específico, esos heladeros lo que hacen es, en vez de quejarse de que no hay verano todo el año, han buscado reinventarse y crear estas mini bodegas dentro en su espacio. Y en invierno normalmente venden más estos productos. Pero podrían quejarse y decir por qué las personas no me compran helado durante el año. Eso es lo mínimo. Si pensamos en las calles de Lima, no todas son como las que nos gustaría. ¿Cuántas veces los heladeros deben haberse caído, las llantas deben haberse metido en huecos, les debe haber entrado algún tipo de clavo, tienen que ir? ¿Cuántas veces se les ha pinchado la llanta y han tenido que ir a algún grifo a cambiarla, a parcharla? No solamente eso, las subidas. ¿Ustedes saben lo que es manejar bicicleta todo el día y no manejar una bicicleta normal, una bicicleta con el peso que ellos manejan? Y todos los días salen a trabajar. El tema aquí es que ellos son como esa pelotita antiestrés a la que le ejercen mucha presión, le ejercen mucha fuerza de muchas formas, porque el entorno ejerce mucha presión en ellos.
en las calles, en la llanta que se pinchó, en que es invierno y la gente tiene frío. De muchas maneras, el entorno ejerce presión, pero ellos, de manera ejemplar, logran utilizar su resiliencia para, a pesar de ser estrujados, poder regresar a su estado natural, sin afectarse, con una sonrisa, trabajando día a día, buscando reinventarse, buscando mejores rutas, yendo las veces que tengan que ir a parchar su llanta, con tal de seguir adelante. Este es un ejemplo muy claro de resiliencia. Y cuando hablo resiliencia en cada uno de nosotros para poder mejorar nuestra productividad, claramente a lo que me estoy enfocando es que podamos ser como ese ladero, podamos ser como ese San Antonio, que hay miles de situaciones que podrían condicionarnos y darnos las justificaciones necesarias para poder decir que no vamos a ser exitosos. De repente, vivencias que hemos tenido en nuestra infancia, nuestra situación económica, problemas en el trabajo, problemas con nuestra pareja, la misma pandemia. Pero lo que debemos lograr entender es que el entorno, si bien es cierto, nos puede condicionar o puede ser duro con nosotros, no nos determina. Somos nosotros los que podemos decidir ser exitosos. Eso no quiere decir que lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Nos puede costar más esfuerzo unos que a otros, pero, pero eso no significa que no lo vamos a lograr. Y eso es tener resiliencia. Saber que el entorno puede generar mucha presión en nosotros, puede estrujarnos, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de regresar a nuestro estado natural. ¿Qué significa resiliencia? Vemos esa imagen y es poder nacer de lo árido, poder nacer de donde nadie pensó que podías nacer. La resiliencia es conocida en inglés como el bounce back, que es esa capacidad de recuperarse frente a situaciones adversas. Se explica como la capacidad del hombre de convertir y modificar las situaciones negativas en situaciones positivas, asimilando errores, colocándolos como motor de cambio y de transformación. ¿Cuáles son puntos importantes que debemos interiorizar acerca de este concepto? En principio, la resiliencia es un proceso, no es un estado final. No es fui resiliente, no es un estado final, es un proceso que nos va a llevar a poder tomar decisiones, reinventarnos, cambiar de rubro. Tenemos que ver qué opciones tenemos que tomar porque somos resilientes. No debemos dejarnos caer. Es una forma de prosperar, no solo de sobrevivir. No es tengo que ser resiliente para sobrevivir, no, es para lograr el éxito, para prosperar. Busca relaciones de apoyo, no solo es un esfuerzo individual. Una persona resiliente no puede ser resiliente por sí misma. Es necesario que busque personas significativas que puedan ayudarlos como apoyo. Busca, otro factor importante que debemos interiorizar es la capacidad de ser flexibles y adaptarnos. No es una hazaña heroica, es una hazaña que de alguna forma surge a través de la flexibilidad y la adaptación. De hecho, hubo un estudio, uno de los primeros estudios que se hizo acerca de la resiliencia, porque es una palabra de alguna forma que está de moda, ha salido a través de los últimos años, a través de un estudio que se hizo en la década de los 50, se observaron a distintos grupos de personas que habían experimentado una niñez difícil. Uno de los primeros pioneros de esta investigación, como fue el doctor Emmy Werner, buscaron lo que se llamaron estos factores protectores, que en cierta medida trataban de explicar qué era, o sea, el estudio se basó en poder juntar a un grupo de personas que habían tenido una niñez difícil, pero dentro de ese grupo había personas que habían sido exitosas y personas que no lograron el éxito y de repente adquirieron malos hábitos. Entonces lo que se buscó es de aquellas personas que tuvieron estos problemas en su infancia, pero fueron exitosas, ¿qué tuvieron en común? Y a eso llamaron factores protectores.
Y dentro de qué tenían en común, en principio tuvieron una persona que los ayudó y los apoyó. Podía ser un profesor, podía ser un abuelo, una abuela. Hubo alguien positivo en su vida que los apoyó. Tuvieron mayor flexibilidad, aprendieron la flexibilidad y la adaptación. Entonces, vieron qué factores pudieron ayudar. ¿Cómo podemos desarrollar resiliencia? La resiliencia es más común de lo que pensamos. A veces nos da la sensación que no hemos sido resilientes nunca, o nos es difícil identificar en qué momento hemos sido resilientes. Es común enfrentar dificultades todos los días. Si queremos pensar en cómo desarrollar resiliencia, primero debemos pensar en los momentos que hemos sido resilientes. Por ejemplo, cuando sientes injusticia dentro de tu equipo de trabajo o alguien te causa alguna molestia, cuando te mudaste, por ejemplo, a un lugar nuevo y te es difícil ubicarte, cuando, por ejemplo, emigras, todos los emigrantes en cierta medida han vivido resiliencia. Cuando tuviste una niñez turbulenta, violenta o con carencias que te afectó, fueron adversas, te estrujó. Cuando tu jefe te criticó negativamente en algo en lo que pasaste mucho tiempo trabajando, le dedicaste mucho esfuerzo y recibes una crítica, tienes que saber sobreponerte, pero no sobreponerte con pena o con rencor, sino saber reponerte, sobreponerte, confiar en ti sin que tu autoconfianza se vea dañada y seguir adelante. Cuando pasas por una ruptura amorosa, por ejemplo, que marcó fuertemente tu vida o quizás perdiste un ser querido, quizás tienes que trabajar duramente en un proyecto, pero tienes muy poca energía. Estos son algunos de los momentos, ya hay muchísimos, porque estos son ejemplos, en donde podemos evidenciar nuestra resiliencia. Y como les dije, no es solo para sobrevivir, no es bueno ya seguir adelante, pero me fastidió lo que pasó. Es superar el fastidio, dejar la carga negativa aparte y tratar de seguir adelante, volverte más productivo, aprender de los errores, reinventarte, olvidarte del rencor, seguir adelante, mejorar. Eso es lo que busca la resiliencia. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra resiliencia? La pregunta es, ¿la persona resiliente nace o se hace? Existen personas que desde niño demuestran una mayor capacidad de asumir y sobreponerse a situaciones límite, pero todos podemos desarrollar esta capacidad incorporando algunos hábitos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo la adaptación y flexibilidad, definir objetivos claros, buscar el lado positivo de la situación, fomentar la creatividad, practicar la conciencia plena, conocida como mindfulness, rodearse de personas positivas y buscar la ayuda de los demás. Si queremos mejorar nuestra resiliencia, estas son algunas de las prácticas que debemos tener día a día para poder elevar nuestros niveles de resiliencia y sobreponernos de manera positiva a cada uno de los obstáculos en los que nos enfrentemos. ¿Cuáles son las fases que existen en la resiliencia? En principio, a veces tenemos shock cuando pasamos alguna situación adversa, nos sentimos preocupados, ansiosos. Luego empezamos a sentir esta resistencia frente al cambio, frente a esa situación, nos rehusamos. Luego tenemos preocupación por lo que va a venir, porque es nuevo. Empezamos a buscar opciones, empezamos a tener un nuevo descubrimiento para tomar decisiones y empezamos a hacer ajustes que de alguna u otra manera nos van a permitir estar un paso adelante y vivir este cambio y esta adversidad, mirarla de una manera distinta, empezar a encontrar la oportunidad dentro de la adversidad. No vernos con pena, no vernos con tristeza, no vernos con reproches, sino por el contrario, sentir que estamos un paso más adelante y que en algún punto nosotros somos capaces de regresar a nuestro estado anterior mucho más repuestos. ¿Cómo podemos convertir el caos en oportunidad? Porque cuando hablamos de resiliencia es porque hay algún tipo de caos que luego de superarlo a través de la resiliencia, tenemos que aprender a convertirlo en oportunidad. Primero hay que hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esta situación? Es una de ellas. ¿Está el equipo de trabajo cohesionado y preparado para aportar soluciones? Es importante que sepas identificar dentro del equipo que trabajas si es que están preparados, cómo recuperarnos con la mayor prontitud y menos costos o menos esfuerzos, cuáles son los riesgos a enfrentar,
¿Cuáles son las posibilidades de mejorar? ¿Con qué herramienta contamos? ¿Qué medidas debemos aplicar? Todo eso es importante cuando queremos convertir el caos en oportunidad. ¿Cómo podemos trabajar para ser más resilientes? Para olvidarnos de lo que es imposible y solo pensar en que todo es posible. No hay meta en la que nos propongamos que no podamos lograr. Un punto importante es que seamos conscientes de lo que piensas cuando algo va mal y cuando hablas de ti mismo. Tienes que ser consciente, practica la conciencia plena de cada actividad que hagas, contigo mismo. Deja de considerarte una víctima y coge las riendas de tu vida. A pesar de que las situaciones son difíciles, evita gastar tiempo en pensar por qué te pasó a ti y empieza a tomar las riendas. Es momento de que logres el éxito. Olvídate de lo que pasó. Sigue adelante. Vuelve lo imposible en algo posible. Procura no asociar cometer errores con fracasar. El fracaso no va a existir si tú ves cada uno de tus errores como un aprendizaje. Recuerda que lo que importa es tu reacción ante las adversidades y errores. Tú eliges. El problema no es que el entorno te condicione o existan adversidades. El tema es cómo miramos o con qué visión enfrentamos estas adversidades. Simplemente debemos elegir que de estas debemos aprender. No hagas una montaña de un grano de arena. Sé flexible, adáptate, busca apoyo. Esto es muy importante. Rodéate de personas positivas que te ayuden a ser mejor y mejora de manera constante tu autoconfianza. Es importante para cada una de las habilidades que hemos visto que ustedes mejoren su autoconfianza. Y una buena forma de hacerlo es mejorando sus habilidades. Es como el huevo y la gallina. Si quieren mejorar su autoconfianza, desarrollen sus habilidades y con su confianza elevada, sus habilidades cada vez van a ser más grandes. ¿Cómo ayuda a la empleabilidad? Recuerden estar un paso adelante, ser mucho más empleables a través del tiempo. Ser resilientes o trabajar en el desarrollo de la resiliencia va a ayudarte tanto en la búsqueda de empleo como en la mejora de tu desempeño profesional. Cometer errores te ayudará a analizar para aprender y salir fortalecido. No lo vas a ver como un fracaso. Permite sobreponerte a las adversidades y salir victorioso de ellas. No solo sobreponerte, sino salir victorioso. Facilita la exploración de búsquedas de opciones y realizar los ajustes necesarios. En un trabajo se necesita a un profesional que no le tema los cambios, que no le tema los retos, que no le tema a los errores, que no le tema a las adversidades, sino un trabajador que siempre esté buscando dar ideas y se reponga rápidamente de manera victoriosa a cada una de estas adversidades. Ser resilientes nos hace más flexibles y competitivos en el mercado, definitivamente. Las empresas requieren y valoran positivamente a aquellas personas que ayudan a que el negocio supere situaciones adversas y salgan fortalecidos de las mismas. Esto es lo que debemos buscar si queremos mejorar nuestra empleabilidad. Las empresas, las áreas de recursos humanos, las áreas de selección, buscan personas con estas características. No tengamos miedo a lo nuevo, no tengamos miedo a las adversidades. Al contrario, el día que podamos ver oportunidades de las adversidades, vamos a ser altamente exitosos. Y ya para terminar, vamos a hablar de un concepto importante, que es la mejora continua, porque el hecho de poder ser más resilientes y poder convertir el caos en oportunidad, nos lleva también a un concepto interesante, que es la mejora continua. La calidad no es más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua. Cuando hablamos de una mejora continua en general de procesos, siempre tocamos digamos, el ciclo de Deming. Y lo mismo cuando hablamos de nosotros como personas. La mejora continua es una actitud ante la vida, ante el trabajo, ante los procesos y uno de los conceptos más importantes del mundo empresarial. Su objetivo es el de aumentar progresivamente la calidad de los procesos. De hecho, cuando hablamos del ciclo de Deming, hablamos de 4 pasos. El primero es el plan de planificar, el do de hacer, el check de verificar y el act de actuar. Para saber si nosotros estamos desarrollando una habilidad o estamos ejecutando cada una de nuestras áreas de influencia de manera correcta, es importante que lo podamos hacer a través de una mejora continua. En principio, cuando tengamos un proyecto personal, es importante que planifiquemos.
Empecemos por planificar, que es la flecha amarilla. Luego de planificar, entremos en acción. Hagamos todo aquello que hemos planificado. Pero la cosa no queda ahí. Normalmente lo que pensamos estratégicamente en la planificación y lo ponemos en acción, no necesariamente va a funcionar como queremos, porque estamos en un entorno altamente cambiante y no podemos evitar que el entorno tenga algunas desviaciones. Por eso es importante pasar al check, que es la flecha azul, que verifica, que en cierta manera empieza a hacer una revisión de si lo que hemos puesto en marcha está funcionando de manera correcta. Y es muy probable que tengamos que hacer ciertos ajustes para poder seguir en la línea de nuestros objetivos. Y aquí empezamos con el actuar, que es hacer estos ajustes, para luego volver a planificar, volver a hacer, volver a verificar y volver a actuar. Si queremos volvernos altamente productivos, es totalmente necesario que incorporemos en esta gestión del cambio, porque el cambio existe y no podemos evitarlo, este trabajo de la mejora continua a través de una metodología que es el ciclo de Dennett. Con esto vamos a ver algunos puntos. ¿Cómo trabajar la mejora continua? A través de la conciencia, la responsabilidad y la acción. Si somos conscientes de nuestras habilidades, somos conscientes de nuestro plan, somos responsables con nuestro entorno de influencia y sabemos tomar acción en el momento exacto, vamos a poder trabajar para poder desarrollar nuestra mejora continua. Con esto llegamos a nuestra reflexión final. Y los dejo con esta reflexión. La mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Y esto va muy ligado a la resiliencia. El tema no es ser perfectos y nunca caer. El tema aquí es cuántas veces hemos sido capaces de levantarnos cada vez que nos caemos. Eso es mucho más significativo para un emprendedor, para un profesional y para nuestra vida personal. Porque no sirve de nada caerte si no eres capaz de levantarte y aprender. Porque cada vez que te levantas y aprendes, quiere decir que vas a ser una mejor persona y un mejor profesional. Seamos resilientes. En realidad es una capacidad muy importante o una habilidad muy importante que podemos tener para elevar nuestra productividad y poder elevar nuestra empleabilidad. Yo estoy muy justa con el tiempo, agradezco a Carlos, agradezco a Juan, agradezco a Milagros, agradezco a Elio por acompañarme en esta sesión. Mi nombre es Ximena Briceño, me especializo en planificación estratégica, gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos y claramente en habilidades blandas. Creo firmemente que las habilidades blandas llevan al éxito a un profesional y ayudan a conducir todos aquellos conocimientos y experiencias que hemos adquirido a través de nuestra vida. Si tienen alguna pregunta muy personal, si tienen quisieran algún tipo de asesoramiento, pueden escribirme a este correo, al mx.bricenosilva@gmail.com. Con mucho gusto les voy a responder. Me apasiona lo que hago, así que voy a ser feliz de saber que estoy aportando con un granito de arena para que ustedes puedan, de alguna manera, desarrollar más sus habilidades personales. Nos vemos en la última sesión. Que tengan un excelente día. Bueno, o dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.